Hola a todos, bueno, qué bueno poder estar compartiendo juntos un martes más acá de la Escuela de Ministerio Sobrenatural de la Iglesia del Centro. Qué bendición el programa anterior, tener nada más y nada menos que una medallista olímpica acá en nuestro canal, bueno, qué tremenda bendición. Vamos a hacer una intro bien cortita hoy porque tenemos dos clases que son bastante largas, así que para no perder tiempo y poder aprovechar y disfrutar bien las clases, solamente algunos comentarios y anuncios. Hoy vamos a terminar con la enseñanza de sanidad física. Tuvimos dos invitados de lujo. Primero estuvo Josías García y ahora está el pastor Omar Cabrera. Hoy va a terminar su enseñanza el pastor Omar Cabrera, esta masterclass de sanidad física. Y vamos a seguir con las masterclass. El próximo martes vamos a tener un nuevo invitado. Creo que se puede decir, creo que no hay problema. El pastor Ronnie Oliveira nos está compartiendo una enseñanza acerca de profecía. Así que espero que estén ahí todos con bastante expectativa por seguir aprendiendo, por seguir siendo más profundo en la escuela. Ahí quiero saludar a los que están del otro lado. Todavía debe haber varios comentarios del programa anterior que tenía ahí mucha gente viéndolo, muchos saludos. Bueno, y hay también muchos elogios al Auti, que estaba manejando el programa con excelencia, como siempre. Bueno, qué bendición. Ahí quedan de la familia Sarvachú que les saluda. Adelia Rosa, bueno, bendiciones a todos. Y hoy, ya que terminó el martes pasado la enseñanza de esperanza que estaba compartiendo Gonzalo, vamos a empezar una nueva materia que se llama Ayudamos la bondad de Dios, que va a estar a cargo mío, así que bueno, espero que sea de bendición. Bueno, como les decía, tenemos una intro bien corta porque las dos clases son largas, así que ya mandamos con la clase, disponé ahí tu corazón para aprender, también deja de lado toda distracción, apagar la tele, silenciar el celular, tener ahí tus apuntes para poder recibir todo lo que Dios tiene preparado para tu vida en esta tarde, en esta noche. Bueno, que Dios te bendiga, nos vemos en un rato. Bienvenidos a la segunda semana de Sanidad Física, o Sanidad Divina, diría yo. La semana pasada vimos que el Señor se presenta como Jehová nuestro sanador. Allí en Éxodo capítulo 15, Él se presenta a su pueblo y les dice: ninguna enfermedad que los egipcios padecieron, ustedes van a padecer. Concluimos que Dios sana. Vimos cómo Jesús sanaba y cómo sanaba a todos en varias oportunidades de su ministerio. Y terminamos diciendo que para Jesús era fácil sanar. Y dimos el ejemplo del paralítico que es traído por los amigos, que es más fácil decirle tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho, tu camilla y anda. Y vemos cómo el Señor se manifiesta. En Lucas 5, creo que es 17, justamente dice que el poder de Dios estaba allí para sanar. Y es abrirse a ese poder y saber que podemos ser un canal del poder de Dios, de esa virtud sanadora a aquellos que están en necesidad. En esta lección queremos responder a la pregunta: ¿cómo sanaban? Y hay varias maneras en que sanaban, y esta no va a ser una lista completa. Sé que hay muchas maneras más en que el poder de Dios se manifestó en la vida de Jesús, en la vida de los discípulos, pero simplemente ejemplos para darte herramientas para que vos también seas un instrumento glorioso en las manos del Señor para traer sanidad y liberación. Sabemos que en Mateo capítulo 8, con la palabra es el primero, Mateo capítulo 8, cuando Jesús sana al siervo de un centurión. Dice Mateo 8, versículo 5, que entró Jesús, el centurión le rogaba: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Voy y lo sano, le dice el Señor, y creo que ese tiene que ser nuestro corazón también, estar dispuestos a ir y traer sanidad.
Y el centurión le responde, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y le digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No voy a entrar en ese tema, pero ahí estaba María, estaba Juan el Bautista, tantos otros que eran israelitas. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán, ¿no? Hablando de cómo se abre el evangelio al resto del mundo y los que estaban en la luz van a terminarse echados en las tinieblas. Versículo 13. Entonces Jesús le dijo al centurión, vete, y como creíste te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. En Isaías 55, versículos 10 y 11, habla del poder que hay en la palabra. Por eso es que yo cuando oro trato de buscar algún texto bíblico que avale lo que estoy declarando sobre alguna persona. Como decía en la lección anterior, si estoy orando para que algo se disuelva, algo desaparezca, cito 1 Juan 3:8, que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Si estás orando por alguna persona que tiene problemas físicos, podés citar lo que Jesús hizo con Bartimeo y qué importante es que el ciego venga y le diga, quiero recobrar la vista, o sea, que le pida al Señor, sabiendo que el Señor lo va a responder. Pero proclamar una palabra sobre esa condición. Isaías 55, versículos 10 en adelante dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve, nunca viste nieve o lluvia que suba en vez de caer, riega la tierra, la hace germinar, producir, da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. La palabra de Dios desciende sobre la persona que está enferma. Sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Señor, di la palabra y mi criado sanará. Hay poder en las palabras del Señor. Podría darte muchos ejemplos de cómo Jesús con la palabra, de hecho, bueno, Mateo 8, 16 y 17, que ya lo cité en la lección pasada, o cuando le dijo al leproso se limpio, o éfate, así abierto, y con la palabra traía sanidad a los enfermos. Es que Dios con la palabra todo lo creó, y hay poder en sus palabras. Por ejemplo, en Génesis 1, te voy a dar varios ejemplos de varios versículos, el 3 Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. Luego el Señor dijo, versículo 6, haya un firmamento en medio de las aguas, y así ocurrió. Versículo 9, dijo también Dios, reúnanse las aguas que están debajo de los cielos en un solo lugar, los mares. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y hasta el día de hoy sigue produciendo. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. Todo lo que Dios decía ocurría. Cuando dijo sea la luz, no se juntaron todos los bombitos a ver, vamos a hacer una reunión de comisión a ver si queremos encendernos o no nos queremos encender. Dios dijo sea la luz y la luz fue. Nadie se puede oponer a lo que es la palabra de Dios. Jesús es despertado en la barca, él se para, mira la tempestad
y le dijo, calla, enmudece. Y la tormenta no tuvo otra opción que hacerse gran bonanza, paz, tranquilidad, no más viento, no más olas, no más ataques del enemigo. Cuando el Señor declara su palabra. Hay muchos que dicen, Dios lo dijo, yo lo creo y eso lo establece. Creas o no creas vos, si Dios lo dijo, ya está. Aceptes o no aceptes, si Dios lo dijo, ponele la firma. Di la palabra, Señor. Entiendo la autoridad que tenés. Yo también tengo autoridad. Yo le digo a este que vaya y va, al otro que venga y viene. Yo entiendo autoridad, así que Señor, vos que tenés autoridad sobre la enfermedad, sobre la dolencia, sobre todo poder del enemigo, di la palabra y mi criado sanará. El Salmo 107, versículos 19 y 20 dice que clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Podés decirle al Señor, Señor, di la palabra y sanaré. Di la palabra, Señor, y este tormento desaparecerá. Di la palabra, Señor, y mis aflicciones, la ruina, la miseria, todo va a desaparecer. Se tiene que someter a la autoridad de tu palabra. Me gustaría aprovechar, ya que estamos predicando la palabra y la fe viene por el oír y el oír la palabra, que tomes como un acto espiritual, como un ejercicio espiritual, como un acto de fe. Ponete la mano ahí donde tenés tu enfermedad. El salmista decía, clamaron al Señor y los libró de la angustia y envió la palabra y los sanó. Ponete la mano y clama al Señor por tu enfermedad. Cerrá tus ojos para no distraerte. Yo voy a seguir acá, no te preocupes. Y empecemos a orar para que el Señor se lleve toda enfermedad terminal, toda enfermedad crónica. Señor, di la palabra a aquellos que están desahuciados por los médicos, los que están afectados, Señor, por cánceres, por algún síndrome, por algún mal, por alguna insuficiencia, sea cardíaca, sea renal. Señor, di la palabra y que esos órganos se sometan a tu voz, esa voz creativa, esa voz poderosa, a esa voz que de la nada lo creó todo. Tú que creaste mi cuerpo, di la palabra para que entre una vez más en armonía. Di la palabra, Señor, para que se vaya toda enfermedad, para que se vaya toda dolencia. Di la palabra, Señor, para que yo sea restaurado y sano por completo para la gloria de tu nombre. Yo recibo tu palabra en mi vida y me declaro libre para la gloria de Dios. Quiero que levantes tus manos y le des gracias al Señor por su toque, por su unción que fluye a través de todo tu cuerpo. Vos sentís como una ola de calor que baja desde tu cabeza. Señor, gracias por esa unción que fluye ahora, trayendo sanidad, trayendo liberación. Te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Decí gloria a Dios aunque esté solo. Gloria a Dios. Me encantaría que en los comentarios o con tu instructor puedas compartir lo que Dios hizo en tu vida y que le des en público la gloria al Señor. Los discípulos sanaban con la palabra. Jesús acá a este criado del centurión lo sanó con la palabra. Lo mismo ocurre con el hijo de ese gobernador en Juan capítulo 4.
Después de que ocurre ese avivamiento en Samaria, se le acerca a alguien, le dice, ve, tu hijo vive, y a la hora que llega ya dice, ¿cuándo? ¿Cuándo fue sanado? Y él entendió que era la misma hora que Jesús le había dicho, ve, tu hijo vive, y toda la familia se convierte. Con la palabra también traían sanidad divina imponiendo las manos. Si vamos a Marcos capítulo 16, primer ejemplo, versículos 16, perdón, Marcos 16, versículos 17 y 18, dice así, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Levanten la mano. Estas señales te van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban cosa mortífera, no les harán daños. Y acá, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Jesús mismo te instruye que pongas tus manos sobre los enfermos para que sean sanados. Te doy un ejemplo de la vida de Jesús en Mateo capítulo 8, versículos 2 al 4. Acababa el Señor de predicar el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, y cuando baja del monte dice que se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ritualmente no se podía tocar a los leprosos, pero Jesús, que es la fuente de vida, impartió sanidad tocando al leproso. Yo no sé si antes de tocarlo ya no era más leproso o qué, pero tocándolo, dice que al instante la lepra le desapareció. Lo mismo ocurre en Mateo capítulo 8, cuando Jesús, estando en la casa de Pedro, ora por la suegra de Pedro. Esto está en los versículos 14 y 15. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. En una época donde no había penicilina, donde no había dispensarios, ni guardias, ni muchos hospitales. Y dice que le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Otra vez, imponiendo las manos, se produjo la sanidad. Así como Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Vimos dos ejemplos maravillosos acá de cómo el Señor Jesús, con el leproso, con la suegra de Pedro y con tantos otros, Él puso la mano para que la sanidad se manifieste. Algo que yo acostumbro a hacer, si la persona tiene la enfermedad en algún área que es medio pudoroso o no tocar, bueno, usted póngase la mano y uno le pone la mano sobre la cabeza, o un riñón, un hígado, póngase la mano y yo pongo mi mano sobre su mano y dejar que el poder de Dios fluya de esa manera. Hablando de eso, algo que pensaba, ¿no? ¿Qué significa cuando dice no impongas con ligereza las manos a ninguno? Algunos dicen que este es el versículo favorito de los boxeadores, ¿no? No impongas con ligereza la mano, dale con todo. Ni participes en pecados ajenos. Esto tiene que ver con comisionar a alguien para el ministerio, ¿sí? Y si uno unge a alguien que no ha examinado exhaustivamente y analizado su conducta y su vivir y su santidad, termina participando, avalando o hasta siendo alguien que comparte la responsabilidad de las cosas que esa persona hace. Así que con cuidado cuando impones las manos para impartir la unción o la gracia a alguien. Veíamos que traían sanidad con la palabra y imponiendo las manos. Tercero, ¿estás listo para este?
escupiendo. Hoy no lo recomiendo a este método, a no ser que el Señor te indique. Si el Señor te indica, hacele caso al Señor. Pero te doy 3 ejemplos de cómo el Señor operaba escupiendo. Marcos capítulo 7, versículos 32 al 35, dice, le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que pusiera la mano sobre él. Entonces, apartándolo de la gente, le metió los dedos en los oídos, escupió y tocó su lengua. Luego, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, que quiere decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus ojos, se le desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Un ejemplo. Segundo ejemplo, Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26, el ciego de Betsaida, dice que vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocara. Entonces, tomándolo de la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Se ve que cada vez que escupía lo hacía en privado, ¿no? Escupió sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Aprendé del método del Señor, ¿no? Una vez que orás, ¿y qué pasó? Y dice que el ciego le respondió, luego de mirar, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Muchas veces tenés que hacer una segunda oración. Si Jesús la tuvo que hacer, imagínate nosotros, hacer una segunda oración para que la obra que el Señor empezó se concluya, aún para que la fe que la gente tiene sea fortalecida. Seguimos clamando, invocando la presencia, el poder, la gracia de Dios para que siga y declarar, ¿no? El que comenzó la buena obra será fiel en completarla. Dice que vio desde lejos claramente a todos. Cada vez que el Señor hace parte de un milagro, entre comillas, dale gloria a Dios. Dale gracias al Señor por lo que ya comenzó, sabiendo de que Dios la obra que comenzó la va a terminar. Jesús lo envió a su casa y le dijo, no entres en la aldea, ni le digas a nadie en la aldea. Alguien se habrá enterado porque acá está, ¿no? En el registro del Evangelio. El último ejemplo que te doy de escupir está en Juan capítulo 9, versículos 5 al 9. Dice, Jesús está hablándole a los discípulos. Los discípulos le han preguntado, este es ciego de nacimiento. ¿Quién pecó? ¿Los padres? ¿Pecó él para que esté como está? Y Jesús les dice, no, muchachos. Él está así para que la gloria de Dios se manifieste. Mientras estoy en el mundo, versículo 5, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Me acuerdo que la primera vez que me tocó traducirle al siervo de Dios Benny Hinn en el siglo pasado, 1992, en el Estadio Nacional de Costa Rica, en San José de Costa Rica, este fue el texto que Benny Hinn compartió y él dijo, yo le pregunté a Dios, ¿por qué hizo escupió la tierra? ¿Por qué hizo el lodo? ¿Por qué lo untó en los ojos del ciego? Y él explicaba de que Dios, cuando hizo al hombre, lo hizo del polvo de la tierra. Y este ciego había nacido sin el globo ocular. Y ahí estaba el Señor haciéndole globos oculares y
lo juntó y de hecho traduciendo me hizo, y yo tuve que hacerle a él también, porque cuando uno traduce tiene que imitar todo lo que hace el que está predicando, ¿no? Y él decía que Dios le mostró que no tenía el globo ocular y ahí el Señor le recreó y se lo colocó. El hecho es de que volvió viendo esta persona y dice que los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, otros decían, se parece, pero él decía, yo soy. Y le preguntaron tantas veces, especialmente los judíos, puede leer el resto del capítulo, que finalmente el ciego, cansado de decir, soy yo era el que estaba ciego. Le dice, ¿qué? ¿Tanto me preguntan que ustedes también quieren creer en él? Y finalmente el Señor Jesús se lo encuentra de vuelta. Y claro, él no lo había visto a Jesús. Fue ciego al estanque, volvió viendo. Y se manifiesta a él. Y no solo le dio visión física, también le dio la visión espiritual, el ser iluminado en su entendimiento, el nacer de nuevo, el aceptar a Cristo en el corazón. Bueno, eso es todo lo que voy a decir al respecto de escupir. Como ya te dije, si Dios te guía, hacelo, si no, llévalos aparte como hizo Jesús varias veces. También vemos que se producía sanidad cuando tocaron el manto del Señor. Marcos capítulo 5, está toda la enseñanza. En mis notas lo tengo a todo el sermón que predico al respecto de esto. Por el tiempo no lo voy a predicar entero, pero te voy a dejar mis notas, así como lo presento en las campañas evangelísticas a este texto, para que vos también lo puedas tener para beneficio. Si algún día tenés que predicar en algún lado, ahí tenés un sermón. La palabra de Dios nos dice que todos los que se acercan a Dios tienen que hacerlo creyendo que Él es y que Él es galardonador de los que le buscan. En inglés dice que lo buscan diligentemente, ¿no? Hebreos 11:6. Esta mujer se acercó a Jesús, se enteró de que Jesús pasaba por ahí. Era una mujer que había padecido 12 años un flujo de sangre. Entendamos que ritualmente esta mujer estaba inmunda, tenía que ser apartada, de hecho tenía que andar diciendo inmunda, inmunda para que nadie la toque, porque si no quedaban contaminados hasta la noche. Levíticos 15:19 habla justamente de esto, que tiene que ser apartada por 7 días, y el que la toque quedará inmundo hasta la noche. Así que pobre, esta mujer estaba desamparada, desechada y deprimida. Pero escuchó de que Jesús venía en camino. Había gastado todo lo que tenía, así que también estaba endeudada. Y los médicos no le daban esperanza, así que estaba desahuciada. Pero escuchó que Jesús venía por ahí. Qué hermoso es cuando la gente se entera de que puede tener un encuentro con Jesús. Eso depende de ustedes. De que cuentes a otros. Venía a tener un encuentro con Jesús. Venía a mi iglesia, venía a mi grupo familiar, hogareño. Dejá que el Señor tenga un encuentro como responde a la cita divina. Ella escuchó hablar de Jesús y se determinó y dijo, si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana. Qué importante la confesión de fe. ¿Cuántas veces cuando escuchamos testimonios la gente dice, sí, porque yo creía que si llegaba hoy a esta reunión iba a sanarme? Sí, porque yo dije, el día que entre al templo, Dios me va a tocar. O yo dije, cuando el siervo venga y me ponga las manos, el poder de Dios. Y hay declaraciones de fe que el Señor toma y desata de su poder y envía a sus ángeles para que ministren. Le toca el manto. Esta mujer estaba determinada también. Y la declaración de fe abrió la puerta para que el poder de Dios se manifieste. Y me gustaría decirte que
dejes de confesar lo negativo. Hay gente que termina endiosando la enfermedad, hablando tanto de la enfermedad y esto me pasa, y sí, cada vez estoy peor, y vos bien, ah no, y mi papá lo tuvo, y mi abuela lo tuvo, y también. Deja todo eso de lado, toda la realidad que te ahoga, y poné tu mirada en una realidad superior. Si tan solamente toco el borde de su manto, voy a ser sana. Comience a declarar su sanidad. Cuando toca el borde del manto, dice Marcos 5:29, que enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Dice que, versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, se da vuelta y pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos, Señor, toda la gente te aprieta y te dice, ¿quién te tocó? Pero él miraba alrededor para ver quién era el que había hecho esto. En Lucas 8:46 lo expresa de esta manera, yo he sentido que ha salido poder de mí. Y yo creo que Dios va a hacer que seas ese canal donde el poder de Dios va a fluir desde el trono de la gracia a esa persona necesitada. De la presencia del Señor fluirá poder para tu vida y para que de tu vida, porque hoy vas a ser impartido con esta gracia, para que de tu vida otros sean impactados por el poder de Dios. La mujer, temblando y temiendo, le dice todo lo que había vivido, todo lo que había pasado, le dijo toda la verdad, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué hermoso. Es poder tomar tiempo para que la gente dé testimonio y le dé la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en sus vidas. Importante saber qué síntomas tenía, ¿no? Cuando están dando testimonio y dicen, yo padecía de... Y a veces la gente no sabe qué es esa enfermedad. ¿Qué síntomas tenía? ¿Qué no podía hacer? ¿Qué siente diferente? Si es un tumor y desapareció, bueno, es obvio, pero si es alguna otra condición, poder preguntarle, ¿y cuántos años tuvo el tumor? ¿Y cómo era de grande el tumor? ¿No? Todo lo que pueda darle más gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Ella da testimonio, le da la gloria al Señor y demuestra la fe que tenía. Y yo creo que algo interesante de este milagro, ¿no?, de tocar el borde del manto, es que esta mujer con este acto lanzado de osadía y de coraje que tuvo, estableció una nueva moda. Próximo capítulo, Marcos capítulo 6, dice así, versículo 54 en adelante. Al salir ellos de la barca, enseguida la gente lo reconoció a Jesús. Mientras recorrían toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en camillas, a donde oían que Jesús estaba. Y donde quiera que entraba, ya fueran aldeas, en ciudades o en los campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde del manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Acá están imitando el arrojo y la fe y la osadía que tuvo esta mujer en el capítulo anterior. Estableció una nueva moda. Ah, si Dios tocó a esa mujer porque se acercó a tocarle el borde del manto, yo creo que Dios me puede tocar también a mí. Y muchas veces ocurre que hay mucha gente que está dando testimonio y uno tiene que aprovechar
cuando están dando testimonio, a desafiar a los demás que tienen las mismas condiciones de lo que la gente está compartiendo, que fue tocada, que fue sanada. Usted que también tenía hernia como ella, o problemas en la vista, o que tenía el problema en el pie, crea en este momento que así como el Señor tocó a esta persona, lo puede tocar a usted. Es lo que vemos acá. Se establece una nueva moda. También, aparte de tocar el manto, con la palabra, imponiendo las manos, también vemos que se manifiesta la sanidad con la unción. Marcos 6, Jesús le había dado instrucciones a los discípulos que vayan a predicar y dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintieran, echaban fuera demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y es lo mismo que vemos en Santiago, capítulo 5, versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quién es un anciano en la iglesia? No son los viejitos. Es alguien que cree que Dios lo ha llamado, que cree que tiene una gracia, que tiene la unción de Dios, alguien que ha dado pasos en el camino de la fe, sea presbítero, sea pastor, sea un cristiano común y corriente. Si vos entendés el llamado y la gracia sobrenatural que Dios te impartió, aunque seas jovencito, te convertís en un anciano. Llamen a los ancianos de la iglesia para que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de Jesús. Dos cosas que veo acá: la unción y el nombre de Jesús. Con respecto a la unción, sabemos que la unción es la que pudre todo yugo. Dice Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá por cuanto tú eres mi ungido. Otra versión dice a causa de la unción. Uno unge para que se rompa todo yugo, para que se pudra toda atadura, ligadura, para que Dios quite toda carga, todo peso de enfermedad sobre las vidas. La unción rompe todo eso que tiene subyugada a la gente. Y otra cosa que leíamos en Santiago capítulo 5 es que tengo que orar en el nombre de Jesús. Siempre mencionar el nombre de Jesús, la autoridad y el aval que tengo para tomar dominio y control sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 10, dice que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús tiene tal autoridad que estés donde estés, tenés que doblar tu rodilla. Un nombre sobre todo nombre. Nombre sobre el SIDA, nombre sobre el Parkinson, nombre sobre Down o cualquier otro mal o cualquier otro deficiencia o síndrome que puedas mencionar, que por lo general todos tienen apellidos de alguien. El nombre de Jesús está por encima y hay autoridad en el nombre de Jesús. También vemos que la unción se desataba, ya no solo pasando Jesús y que le toquen el borde. Creo que Pedro lo llevó a otro nivel. Dice que con la sombra Pedro sanaba a los enfermos. Hechos 5, como que hace el versículo 12 un resumen de todo lo que estaba pasando en la iglesia, dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón y los demás, ninguno se animaba a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor se aumentaban más y más, gran número, 10,000 de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos la sombra cayera sobre alguno de ellos.
Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. El ministerio de Jesús se caracterizó por la sanidad. La iglesia primitiva de la misma manera. Aún en el ministerio de Pablo ocurría lo mismo. Hechos 19, versículos 11 en adelante, dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado el cuerpo de él eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Yo creo que Dios te puede usar con poder. Orar por esos paños, orar por esos pañuelos, cargarlos de la unción de Dios. Muchas veces hasta te traen las prendas de alguna persona que está postrado en cama. Podés orar y dejar que el poder de Dios se desate por esa prenda cargada de la unción de Dios. También la oración de fe trae sanidad. Santiago 5, versículos 16 en adelante, dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Si cometió pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros. Acá ya ni dice que tiene que ser anciano, y dice para que sea sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Y tenés que orar oraciones grandes porque tenés un Dios grande. Para concluir, la palabra de Dios promete que obras mayores haremos. ¿Por qué? Porque Jesús está a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Esto está en Juan 14, versículos 10 al 14. Voy al 13 y el 14. Dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y el versículo 11 dice que mayores obras haremos. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Después de la gran comisión, estas señales seguirán a los que creen. Marcos 16, 19 y 20, los últimos dos versículos de Marcos dicen: cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y los discípulos fueron por todas partes, y espero que vos, como buen discípulo del Señor, hagas lo mismo, predicaron, y el Señor actuaba por medio de ellos, esto es la NTV, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Atención, veo que algunos manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen Marcos 16 del 9 al 20, ¿no? Dicen que la conclusión de Marcos es mucho más breve. ¿Saben qué? No importa. Todo el libro de los Hechos verifica lo que acabamos de leer. Los discípulos salieron, predicaban la palabra de Dios. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate, y se levanta y sale corriendo y saltando y alabando al Señor. Entra al templo este paralítico que por tantos años había estado paralítico y se convierte en 5.000 por un solo milagro. Por más que no esté en Marcos, lo podemos leer en el libro de los Hechos, y te dejo tarea. Buscame 3 otros ejemplos más en el libro de los Hechos de que los discípulos salieron, predicaron la palabra y el Señor la confirmó con milagros que la seguían. Como dije, quería terminar con una impartición. Lo que de gracia recibí, te lo quiero impartir. Yo te voy a pedir que extiendas tu mano hacia la pantalla para recibir. Cerrás tus ojos, así no te distraes. Señor, yo te pido que de la gracia que me diste, ese don de hacer milagros, de sanar enfermos, de proclamar tu palabra con autoridad y ver que no vuelve a ti vacía, Señor, la unción para hacer bien y sanar a los oprimidos por el diablo,
todo eso que me diste, Señor, yo lo imparto ahora a cada uno de los que me está escuchando. Te pido, Señor, que tu unción se derrame y que ellos también, como los discípulos, salgan a todas partes y prediquen con denuedo tu palabra. Y, Señor, te pido que actúes por medio de ellos y que confirmes con señales milagrosas lo que ellos proclamen. Señor, derrama sobre ellos gran poder y abundante gracia para que hagan las obras que hizo Jesús, y aún mayores, dando evidencia de tu poder, de tu misericordia y de tu gran amor. Que la gente, al ver las señales, pueda creer que tú eres el Dios Todopoderoso, Jehová Rafa, nuestro sanador. Que te acepten en sus corazones, que puedan, Señor, experimentar tu gracia y tu poder fluyendo a través de sus vidas. Yo los bendigo en esta hora con la gracia que me diste. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te use con poder para su gloria. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga, qué clase tremenda hemos recibido. Así como semanas atrás decía que me admiraba de la sencillez y la profundidad a la vez del pastor Josías García. Bueno, qué decir del pastor Omar Cabrera también, la profundidad, la sencillez, la practicidad, el desafío, la unción para cada uno de nosotros. Acabamos de recibir una oración de impartición de parte del pastor, la recibimos, Señor, lo recibimos. La iglesia reunida ahí del otro lado recibe esa impartición en el nombre de Jesús, la queremos para nosotros, la queremos toda, la queremos para bendecir, para ser instrumentos de bendición a donde quiera que vamos. Dios, lo anhelamos, lo deseamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Ahí recibí lo que recibí, declará ahí en el chat, lo recibo para ser un instrumento de sanidad de parte del Señor a donde quiera que vayamos, La palabra, empezaba la clase de hoy diciendo, di la palabra, Señor. Bueno, Él ya declaró, ya derramó la palabra sobre nosotros para que seamos utilizados para bendición a donde quiera que vayamos. Bueno, el pastor oró por sanidad también, así que si hubo algún testimonio, si tuviste algún cambio ahí en tu cuerpo, alguna sanidad que recibiste, por favor, da el testimonio, contanos, ¿sí? O si no, prepará, como diría el pastor Carlos, diría, hace un videíto para compartirlo. Recibimos la sanidad, recibimos la unción en el día de hoy y nos vamos llenos de la presencia de Dios. Así que ahí veo muchos, lo recibo. Esto es realmente ha sido una bendición, estas 2 clases, estas 4 clases en realidad de sanidad, tanto del pastor Josías García como del pastor Omar Cabrera. Gracias a ambos, gracias por bendecirnos, gracias por impartirnos lo que tienen de parte de Dios y cómo Dios los utiliza en tanta bendición a través del ministerio de sanidad. Bueno, vamos a iniciar, yo el otro día decía, se inicia un tiempo de milagros, se continúa un tiempo de milagros, vamos a ver maravillas y ya lo vamos a compartirlo y a profundizarlo en el Lama después de la clase que viene ahora. Así que los bendigo. Vamos a iniciar, como nos decía Matías al principio, dos cosas que recuerdo por ahí para los que no estuvieron conectados tempranito, apenas empezamos. Primero es que esta fue la última clase del pastor Omar Cabrera y así terminamos con estas 2 clases, la serie de 4 clases de sanidad física, tanto decía como el pastor Josías como con Omar Cabrera. Y después ahora vamos a tener 2 clases muy profundas también sobre profecía. Nuevamente vamos a retomar el tema de profecía. Esta vez nos va a bendecir
el pastor Ronnie Oliveira, así que un profeta de Dios utilizado, preciso, con unción, con reconocimiento de su ministerio, así que preparemos nuestro corazón para las clases que vienen, los próximos martes, 2 clases de revelación, de profecía por parte del pastor Ronnie Oliveira, así que estamos felices también y agradecidos por la disposición del pastor Oliveira de bendecirnos y de compartir su unción y su revelación profética para con nosotros también. Y hoy iniciamos y vamos a ir con 3 clases de Dios es bueno, ¿sí? Basado en el material del libro de Bill Johnson, de Dios es bueno. Matías Mangonet nos va a compartir estas 3 clases. No se pierdan ni un minuto de este tema, ¿sí? Ni un minuto de este tema, y si pueden comprarse el libro y leerlo además, sería una bendición. Nada sustenta más la realidad del Dios bueno y sanador, que tenemos que conocer y entender en profundidad la bondad de Dios sobre nuestra vida. Que Dios es bueno es la base de todo lo que nosotros ministramos, enseñamos, la base de la esperanza que hablábamos en las 3 clases anteriores. Está todo basado sobre la realidad de que Dios es bueno, así que no se pierdan un minuto de estas 3 clases que va a compartir con nosotros Matías Mangonet, así que no se la pierdan. Ya los dejo porque tenemos unos cuantos minutos por delante, así que saquen sus apuntes. Si ya fueron y aprovecharon y fueron al baño y volvieron, si no, vayan corriendo y vuelvan, porque no se pierdan un minuto y tomen nota de toda esta clase, porque realmente va a ser una bendición para la iglesia. Así que los dejo ya directamente con Matías. Que Dios los bendiga. Hola a todos, bienvenidos un martes más acá a la Escuela de Ministerio Sobrenatural, y qué bueno es poder estar compartiendo juntos una nueva materia, la cual titulamos La bondad de Dios. Esta materia está basada en un libro del pastor Bill Johnson, pastor de la iglesia Bethel allá en California, y el libro se llama Dios es bueno. Y tal vez con ese título nos pueda parecer una materia un poco colgada dentro de la escuela, porque suena un poco básica, por así decirlo, ¿no? Hablar de que Dios es bueno pareciera tal vez algo más para un estudio, no sé, inicial, para una persona que está dando sus primeros pasos en la fe, y una de las primeras cosas que aprende es que Dios es bueno. No parece algo tal vez para personas como nosotros, que nos estamos capacitando para ministrar en la sobrenaturalidad de Dios. Pero a medida que vayamos avanzando en las clases, vamos a aprender juntos que la bondad de Dios es un elemento crucial para que podamos ministrar adecuadamente y fluir en lo sobrenatural en nuestra vida cotidiana. Antes de arrancar, déjame hacerte una pequeña confesión, y es que preparar estas clases para mí fue un desafío. Más allá de la tarea de escribirla, de grabarla, de ver qué es lo que el Señor quiere, además de esa dificultad normal, a medida que le iba preparando, algunas de las verdades que vamos a ir aprendiendo juntos me confrontaron y me llevaron a darme cuenta de que había áreas en mi vida, había áreas de mi vida en las que todavía la bondad de Dios tenía que ser perfeccionada. Y ese es mi deseo, que en estos martes el Espíritu Santo haga lo mismo con tu vida y traiga una mayor revelación acerca de la naturaleza de Dios y acerca de su bondad. Hoy quiero hablarte de 3 elementos claves acerca de la bondad de Dios, y van a ser 3 elementos que van a atravesar toda la materia y nos van a acompañar cada martes. No son 3 puntos aislados, sino que están interconectados, ¿no? Y cada punto que vamos a ver se construye sobre la base del anterior y lo profundiza. Y así, cada martes vamos a ir yendo más y más profundo en la bondad de Dios. El primer punto es que necesitamos un cambio de mentalidad, ¿no? Para poder adentrarnos e ir en profundidad a lo que es la bondad de Dios, necesitamos un cambio de mentalidad, ¿no? Y puede parecer raro, porque estoy seguro de que todos los que están del otro lado están convencidos de que Dios es bueno, ¿no? No tienen muchas dudas de que Dios es bueno. Entonces, hasta como decíamos en la introducción, puede parecer un concepto simple. Sí, claro que Dios es bueno. Entonces,
¿De qué cambio de mentalidad estamos hablando? El tema es que ese concepto que nosotros tenemos acerca de la bondad de Dios, muchas veces puede que no sea exactamente el mismo concepto que encontramos en la Biblia. Y es por eso que por acá tiene que empezar el cambio. Debemos usar la Biblia para moldear nuestros pensamientos y nuestras opiniones, incluso si parece que desafían la lógica y la razón, incluso si no lo termino de entender, incluso cuando haya situaciones en mi vida difíciles que haga que me cuesta entender cómo es el concepto de la bondad de Dios, ¿no? Debo interpretar cualquier situación de mi vida desde lo que la Biblia dice y no interpretar la Biblia desde lo que a mí me está pasando, desde mi situación personal. Pasaje recontra conocido, Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Para poder comprobar la voluntad de Dios, la cual es perfecta, tiene que haber una renovación en nuestra manera de pensar. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Si es buena, agradable y perfecta, eso quiere decir que no hay nada mejor para nosotros que las cosas que Dios tiene preparadas, que la voluntad de Dios, que lo que Él quiere para tu vida. Esto no tiene que ser solamente un versículo que nos sepamos de memoria, que podamos citar perfectamente, sino que Dios quiere que vivamos con esa convicción, con esa certeza de lo que Él tiene para nosotros, de su voluntad, es buena, es agradable y es perfecta. Y este cambio de mentalidad básicamente se tiene que orientar en dos sentidos. El primero, para que nosotros mismos podamos experimentar su bondad de la forma en que Dios quiere que lo hagamos. Hebreos 11:6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que los buscan con sinceridad. Para agradar a Dios es necesario tener fe. Y como dice este pasaje, la fe tiene dos componentes. El creer que Dios existe, eso es una parte, pero además de creer que Dios existe, tengo que creer que Él recompensa nuestra búsqueda. Esto es una muestra de la naturaleza de Dios, de su carácter. Él es un Dios galardonador. Él es un Dios que recompensa, que quiere recompensarnos. Esto quiere decir que lo que creamos acerca de Dios, la expectativa que tenemos de Él, de cómo Él va a actuar frente a cualquier situación, tendrá un efecto que marcará la diferencia, porque Él recompensa a los que los buscan sinceramente. Pero para eso yo tengo que creer que Él actúa de esa forma. Mirá lo que dice este pasaje de Efesios, esto es capítulo 3, versículos 20 y 21, dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Tremendo pasaje. No solo que Dios es galardonador, sino que Él puede hacer todo muchísimo más de lo que vos puedas imaginar o pedir. Así de bueno es Él, así de grande e incomprensible es su bondad y su favor que está de tu lado y del mío. Como Dios es mejor de lo que yo pienso, debo ajustar mi pensamiento y la sensibilidad de mi corazón hasta vivir consciente de esa naturaleza. Su naturaleza define quién soy yo y lo que hago, cómo me manejo en la vida, y tiene que convertirse en mi hogar espiritual, emocional, intelectual. Mi punto de referencia para la vida tiene que ser su bondad. Su bondad es una invitación constante a explorarla y disfrutarla. Como dice el Salmo 34 en el versículo 8, dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Es una invitación. Probá y vas a ver que Dios es bueno. Ponelo a prueba en tu vida. Refugiate en Él en cualquier situación y vas a ver que Dios es bueno. Y vas a ver que vos vas a ser un dichoso, una dichosa, un bienaventurado por haberte refugiado en Él. Otro salmo hermoso, el 33, dice en el versículo 5 que el amor inagotable de Dios llena la tierra. Así de extraordinaria es su bondad, así de vasto, grande es el territorio que tenemos para explorar y para disfrutar. Esta invitación la hace nuestro Padre Celestial, nuestro Padre de amor perfecto, el Dios eterno que ama por medio del sacrificio, de la entrega. Por eso, ante esta invitación, el mejor regalo que podemos hacernos es anclar nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestra fe al cimiento más fuerte, más certero que existe, que Dios es bueno y es así de bueno. Te decía al principio que preparar estas clases y desarrollar este material para mí fue desafiante, porque a medida que meditaba en todo esto,
empecé a revisar así mi sistema de creencias, las verdades que yo tenía acerca de la bondad de Dios, de la naturaleza de Dios, y me di cuenta que en algunas áreas o situaciones de mi vida no estaba intentando probar su bondad o probarla de esta forma, teniendo en cuenta que Él es galardonador y que Él responde de formas muchísimo más abundantes de lo que yo pido, de lo que yo imagino, de lo que yo sueño. Y esa expectativa menor que yo tenía limitaba su respuesta. No porque Él no tenga poder, acabamos de ver justamente lo contrario, no porque Él no quiera hacerlo, porque su voluntad es hacerlo, sino porque mi fe necesitaba ser ensanchada, mi expectativa de lo que Él podía hacer necesitaba crecer para dar el marco para que Él actúe. Este es el primer cambio de mentalidad que podamos encarar cualquier situación de nuestra vida, tanto cosas adversas como tus sueños, tus proyectos, las cosas que vos anhelás alcanzar, con la convicción de que Dios es así de bueno, que tengamos nuestra fe y expectativa de que Él galardona nuestra búsqueda sincera de esta forma. El Señor desea que probemos su bondad, que cada día que vos te levantes y consagres a Dios, lo puedas vivir con esta expectativa y convicción de que Dios es tremendamente bueno y que está de tu lado, y que las cosas que Él tiene preparadas para vos son perfectas. Y el segundo sentido en que necesitamos tener este cambio de mentalidad es hacia afuera, ¿no? Primero, que yo pueda disfrutar de su bondad, que yo pueda vivir disfrutando de su bondad y de su amor, y el segundo, hacia afuera, porque nosotros estamos llamados a representar a Dios en este mundo, somos embajadores del reino de los cielos, hijos de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Representarlo acordemente, representar a nuestro Padre de la forma que Él verdaderamente es, tratando de hacerlo de la forma más fiel a su naturaleza, ¿no? Y como venimos diciendo, su naturaleza es de esta extrema bondad. Si yo tengo una imagen de un Dios que es bueno, pero no tan bueno, o no de una bondad que es tan increíble como la que venimos hablando, y eso no va a tener un impacto tan significativo en la vida de las personas que me rodean y que todavía no lo conocen. Voy a tener una imagen de, bueno, un Dios bueno, un Dios que me ayuda, que puede hacer hasta ahí, no un Dios que puede hacer cosas que superan mi imaginación. Por eso, para representar correctamente al Padre en el mundo en el que vivimos, de la misma forma en que Jesús lo representó, es necesario que evaluemos nuestro sistema de creencias para ver si la imagen que tengo de Dios es la misma que la Biblia nos presenta. Y esto es de particular importancia cuando atravesamos por situaciones adversas, ¿no? ¿Qué interpretación le doy a lo que me está pasando y qué comunico a las demás personas? El pastor Carlos nos enseñó mucho de esto el año pasado, no sé si se acuerdan, cuando tuvimos la materia de sanidad física, y él nos enseñó acerca de personas que creían que Dios puede mandar una enfermedad o algo negativo, una situación adversa, para enseñarnos algo, para hacernos madurar, para hacernos crecer, ¿no? Cuando en realidad eso no es parte de su naturaleza. No encontramos esto en la Biblia. Ahora, que Dios puede usar cualquier situación, incluso hasta las más negativas, para nuestro bien, eso es cierto, no hay dudas de que eso es cierto. Pero eso da testimonio de la grandeza de Dios y de su capacidad redentora. No quiere decir que Él envía el mal originalmente, ¿no? En la Biblia vemos que Dios toma el mal que pensaron en contra nuestro y lo transforma en bien. Pero Él no envía el mal. Jesús lo puso bien en claro cuando Él dijo que Él había venido para que tengamos vida y vida en abundancia, y el diablo es quien viene a robar, matar y destruir. Cristo vino justamente, dice 1 Juan 3:8, a deshacer las obras del diablo. O sea que toda obra que sea de robo, de muerte o destrucción es del diablo. ¿Y qué hace Jesús? Las deshace. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no cambiarles los roles, de no malinterpretar las situaciones, porque lo que estamos poniendo en juego es la representación que damos de nuestro Padre Celestial. Y hasta acá vamos con el primer punto. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, revisar los conceptos que yo tengo acerca de la bondad de Dios, acerca de su naturaleza, para asegurarme de estar viviendo con fe y expectativa, que esté acorde al nivel de bondad que el Señor tiene. Y esto tendrá un impacto en cómo vivo, para que yo pueda disfrutar su bondad, pueda probarla y ver que Él es bueno, y tendrá un impacto en cómo lo represento frente a las personas que no lo conocen. Y el segundo punto está muy relacionado con esto que venimos hablando. Como te decía al principio, cada punto está apoyado sobre el anterior, ¿no? Y este punto tiene que ver con predicar el mensaje correcto, que tiene que ver con esto último que decíamos de poder representarlo de forma acorde.
Toda revelación, y sobre todo esa revelación, viene con una gran responsabilidad. Esto es una frase que parece sacada de Spider-Man, no sé lo que están del otro lado, que dicen que un gran poder lleva una gran responsabilidad. Bueno, una gran revelación, una revelación de su bondad y de su naturaleza, conlleva una gran responsabilidad también. El Señor nunca nos va a dar una revelación solamente para hacernos más inteligentes, o para tener más argumentos para ganar una discusión, o para disfrute personal solamente, sino que Él lo hace para que podamos representarlo acordemente. Como decíamos al principio, como decíamos cuando estaba comentando recién, este punto está apoyado sobre la base del anterior, de que estamos llamados a poder representarlo de forma acorde. Y para eso no solamente tengo que modificar esa renovación de mis pensamientos, de cambio de mentalidad, sino que tengo que a ese cambio acompañarlo con predicar el mensaje correcto. Mirá lo que dijo Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 16, dice: la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan el Bautista. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas, es decir, todo lo que sea el Antiguo Testamento, todo eso habla, profetiza en mayor o menor medida acerca de Jesús. Ahora que Jesús ya vino y su obra redentora en la cruz y la resurrección ya fue consumada, ahora entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Lo que nosotros estamos llamados a anunciar, el mensaje correcto, son las buenas nuevas del reino de Dios. Y esta aclaración es muy importante porque a veces reemplazamos el evangelio del reino por el evangelio de la salvación. Obviamente que la salvación es algo absolutamente fundamental, no hay forma de enfatizarlo lo suficiente. Pero si solo llevamos adelante el evangelio de la salvación, hay una parte muy importante que va a estar faltando. El evangelio de la salvación se concentra en alcanzar a las personas para que vayan al cielo, o sea, resumidamente, ¿no? Para que pasen la eternidad con Cristo. Pero el evangelio del reino incluye, obviamente, la salvación, pero es más que eso, porque el evangelio del reino busca transformar vidas, ciudades y naciones por medio del reinado de Dios, que se manifiesta al traer la realidad del cielo a la tierra, a los problemas de la tierra. Para todos los que recibimos la salvación, obviamente por gracia de Dios, el cielo es nuestro destino final, pero no es nuestra misión. Nuestra misión no es ir al cielo, y si lo fuese, no podríamos hacerlo, porque es algo que se recibe por gracia, por la obra que Jesús hizo. Pero nuestra misión tiene que ver con traer las realidades del cielo a la tierra, a los problemas de la tierra. El enfoque del mensaje del reino, del evangelio del reino, es el dominio legítimo del Señor sobre todas las cosas. Todo aquello que sea incompatible con el cielo, una enfermedad, un tormento, opresión, pecado, odios, divisiones, cualquier cosa, todo eso debe someterse a la autoridad del Rey, que es Jesucristo. La naturaleza de Dios que nos ha sido revelada determina la naturaleza en la que vamos a ministrar y en la que vamos a evangelizar. Por eso decíamos al principio que comprender la bondad de Dios y su naturaleza es un elemento fundamental para poder ministrar y fluir en lo sobrenatural. Y la naturaleza de Dios es la de alguien que se hizo hombre y vino acá a la tierra a deshacer las obras del diablo y a darnos vida abundante. Este mensaje requiere que nosotros, como representantes de ese reino, no seamos indiferentes a las realidades de dolor y opresión que viven las personas alrededor nuestro. Pero no solo que no seamos indiferentes, sino que reaccionemos de forma drástica ante cualquier cosa que amenace el bienestar de mi hermano o de mi hermana, porque ese es el evangelio que estamos llamados a anunciar, el evangelio del reino de los cielos, que viene a deshacer cualquier obra del diablo. Estos problemas, enfermedades físicas, enfermedades de salud mental, pecado, adicciones, lo que sea, no pueden prevalecer en la vida de una persona porque los poderes inferiores no tienen autoridad donde se manifiesta el dominio del verdadero Rey Jesucristo. En el cielo no hay enfermedad. Entonces, cuando el reino se manifiesta en el cuerpo de una persona, esa persona se sana. En el cielo no hay demonios. Por eso, cuando está Jesús en acción, la liberación es algo normal, esperable, porque se está manifestando el verdadero Rey. Entonces, todos los poderes inferiores tienen que ceder, tienen que someterse ante la autoridad del verdadero Rey, y ese es el evangelio que estamos llamados a predicar. La idea es predicar
y mostrar el reino de Dios para que todos en esta vida lleguen a conocer su bondad. Por eso tengo que llevar el mensaje correcto, el evangelio completo, que el evangelio que es la manifestación del reino de los cielos acá y del otro lado de la eternidad. El pastor Bill Johnson tiene una frase particular en referencia a este punto y es que la naturaleza del mensaje que predicamos determina el tamaño de la cosecha que vamos a tener, ¿no? ¿Y a qué se refiere con esto? La naturaleza del mensaje determina el tamaño de la cosecha. Bueno, el pasaje que leíamos hace un rato ahí que estaba en el Evangelio de Lucas dice que cuando anunciamos las buenas nuevas del reino de los cielos, todos se esfuerzan por entrar en él. Esto quiere decir que cuando predicamos el mensaje correcto, eso despierta el hambre de todos a nuestro alrededor. Esta es una promesa tremenda acerca de la cosecha que tiene el Evangelio del reino. No tenemos que pasar por alto estas promesas de la Biblia porque son difíciles de creer a causa de su tamaño. Para ponerte algunos ejemplos, en el libro del profeta Joel dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán y tendrán sueños, los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueños los ancianos y visiones los jóvenes. Joel capítulo 2, versículo 28. Dice este pasaje: y ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Esto es Jeremías capítulo 31, versículo 34. Y te leo el último, que está en el Salmo 22, versículo 27, dice: se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. ¿Prestaste atención a los pasajes que acabamos de leer? Dice que derramará su espíritu sobre todo el género humano. Conocerán el nombre del Señor, vendrán a Él todas las familias de la tierra, desde los más pequeños hasta los más grandes, todos los conocerán. Ahora, cuando Dios declara cosas de esta magnitud, lo que quiere hacer es cautivar los corazones de las personas, nuestros corazones, para que no podamos conformarnos con menos, para que no podamos conformarnos con mediocridad o con las cosas buenas que alcanzamos, pero que alcanzamos hasta ahora. Estas promesas están en la Biblia esperando a ser adoptadas por un pueblo que las cree y un pueblo que abraza su misión de todo corazón, plenamente convencidos de que Dios quiere manifestar su bondad a toda la humanidad, a todas las personas. Estas promesas no son para ayudarnos a conocer el futuro o a interpretar los tiempos, sino que nos son dadas para que el hambre de lo que podría llegar a ser, el hambre de lo que debería ser, el hambre del ideal al que tenemos que apuntar, crezca en nosotros. La Biblia habla de Jesús, esto es en el libro del profeta Ageo, como el deseado de todas las naciones. Qué nombre espectacular. Esto quiere decir que todas las naciones tienen en su interior el deseo, el anhelo de Cristo. Por eso nos corresponde a nosotros representarlo y anunciar el mensaje completo. Todas las naciones tienen el anhelo de Jesús. Cuando las personas y las naciones puedan probar y ver la autenticidad del Evangelio del Reino, abandonarán todo lo que sea inferior a eso. Porque ese deseo en su interior, esa hambre, será verdaderamente y finalmente saciado. Cuando puedan probar eso, que los va a verdaderamente llenar, cuando puedan alcanzar el deseado de las naciones, entonces ya no van a necesitar buscar, probar en ningún otro lado. Cuando declaramos el mensaje correcto, la verdadera naturaleza de Dios y su plan de manifestar su bondad para que todos se salven, creamos entonces la atmósfera correcta para que la necesidad de las personas se encuentre con la realidad del reino de los cielos. Solo Dios puede solucionar los problemas que atraviesan hoy en día nuestras ciudades y naciones. Y el tercer punto que quiero hablarte hoy, lo último que quiero enseñarte, tiene que ver con el que seamos nosotros el reflejo de su gloria. Y como te venía diciendo, cada punto está, construido o toma muchas cosas del punto anterior, no está construido sobre la base del anterior. Por eso no es que son verdades aisladas, sino que todas son parte de una misma cosa. Y a medida que vamos a ir profundizando cada martes, vamos a ir viendo cómo estos tres puntos atraviesan toda la materia. Y un elemento que resulta fundamental para poder representarlo correctamente, que era el punto anterior,
además de lo que ya vimos de predicar el mensaje correcto, es nuestra relación con Dios, nuestra intimidad con nuestro Padre, ¿no? Y esto es algo que, bueno, los que estamos acá todos lo conocemos, todos sabemos lo importante que es tener una relación con Dios, sobre todo lo bien que nos hace a nosotros, ¿no? Poder tener una buena relación con Dios, fluida, recibir revelación de Él, disfrutar de su presencia. Todos sabemos lo importante que esto es y lo bien que nos hace. Y esto tiene mucho que ver con la forma en que representamos a Dios acá en la tierra, porque todo lo que adoramos tiene el potencial de transformarnos y moldearnos. Cuando adoramos, o sea, es decir, cuando a algo o a alguien le asignamos el máximo valor en nuestra vida, cuando lo contemplamos con admiración, con devoción, con asombro, comenzamos a adoptar cosas del carácter de ese objeto de nuestra adoración, de esa persona a la cual adoramos, ¿no? Es como que nos empezamos a mimetizar con eso que adoramos, ¿no? Y esto es lo que Dios quiere que pase con nuestra relación con Él, que producto de una vida de intimidad, de adoración, nosotros seamos transformados conforme a su imagen, a su carácter, para poder representarlo de esa forma ante un mundo que, como decíamos antes, no lo conoce, no sabe todavía, pero en su corazón verdaderamente lo anhela. En la Biblia encontramos un ejemplo espectacular, muy concreto de eso que estamos hablando, y es en la vida de Moisés. Si bien es un ejemplo del Antiguo Testamento, Moisés es una persona que se destaca claramente, o se destacaba, por tener una íntima relación con Dios. Es tan así que en el capítulo 33 del libro de Éxodo vemos que fue Moisés mismo quien se encarga de armar la tienda de reunión o el tabernáculo de reunión para que para él y todo el que quiera podía ir ahí a consultar al Señor y tener un tiempo así de intimidad en la presencia de Dios. Y dice el versículo 11 de este capítulo de Éxodo que hablaba el Señor con Moisés cara a cara como quien habla con un amigo. Era tal su nivel de relación que cuando Dios le dice a Moisés que va a enviar un ángel delante del pueblo de Israel para que llegue, o sea, guiándolos hacia la tierra prometida y luchando contra todos los enemigos, Moisés le pide que vaya Dios mismo en vez del ángel. Y le dice como, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir. O sea, no me conformo con el ángel, quiero tu presencia misma. Y mirá la respuesta que le da Dios a este pedido de Moisés en el versículo 17, dice, está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Qué impresionante, ¿no? Dios mismo le dice a Moisés, te considero mi amigo y por eso hago lo que vos me estás pidiendo. Y es en este contexto de intimidad y de amistad que estamos viendo que Moisés le hace el siguiente pedido. Esto pareciera como Moisés escuchó que Dios le dijo que era su amigo y dijo, bueno, ya que está, aprovecho y le subo la apuesta. Esto es Éxodo capítulo 33, versículos 18 al 23, dice, déjame verte en todo tu esplendor. La versión Reina Valera, esto creo que es NBI, dice, quiero que me muestres tu gloria, le pide Moisés al Señor. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor, puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Acá vemos algo muy importante en este pasaje, y es la relación que hay entre la gloria de Dios y su bondad. Moisés le pidió, quiero verte en todo tu esplendor, muéstrame tu gloria. Y Dios, ¿qué dijo? Voy a darte pruebas de mi bondad. Como veníamos diciendo, Moisés tenía una íntima relación con Dios y eso solamente lo llevaba a buscar más y más de la gloria de Dios, porque ese es el anhelo de nuestra alma. Dice Romanos 3:23 que a causa del pecado fuimos privados de la gloria de Dios, pero el deseo original de nuestro Padre era que todos podamos experimentar plenamente la gloria de Dios, y ese sigue siendo el deseo del Señor, que todos podamos disfrutar de su gloria, de su bondad. Por eso Moisés apuntó directamente a este punto. Quiero ver tu gloria, quiero verte en todo tu esplendor. Y es ante este pedido, la extraordinaria respuesta de Dios viene diciéndole, voy a darte pruebas de mi bondad, porque la gloria del Señor y la bondad del Señor son elementos que van de la mano.
Y es después de este encuentro con Dios que cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía. Mirá lo que dice el siguiente capítulo, veníamos hablando de Éxodo 33, mirá lo que dice Éxodo 34 a partir del versículo 29, dice: cuando Moisés descendió del monte Sinaí, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, pero no sabía que por haberle hablado el Señor, de su rostro salía un haz de luz. Al ver a Aarón y todos los israelitas el rostro resplandeciente de Moisés, tuvieron miedo de acercársele. Pero Moisés llamó a Aarón y a todos los jefes y ellos regresaron para hablar con él. Luego se le acercaron todos los israelitas y Moisés les ordenó acatar todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. En cuanto Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. ¡Qué impresionante! El rostro de Moisés resplandecía después de haber tenido este encuentro con Dios. Pero lo más llamativo de esto, y lo que quiero llamar tu atención también, es que como veníamos diciendo, Moisés era alguien que tenía una relación fluida con Dios. Hablaba, como dice el pasaje, con él cara a cara como si fuese un amigo. Pero de todos los encuentros que había tenido Moisés con Dios, de todas las veces que había ido al tabernáculo de reunión, la única vez que su rostro resplandeció fue cuando tuvo una mayor revelación de la gloria, es decir, de la bondad de Dios. Y esto es lo que Dios quiere hacer en este tiempo con su iglesia, con vos y conmigo. Darnos nuevas y más profundas revelaciones de su bondad para que nuestro rostro resplandezca de tal forma que cautive a las personas a nuestro alrededor. Básicamente Dios quiere cambiarnos el rostro, quiere cambiarnos el semblante para que resplandezca esta luz. Y esto que estoy diciendo podría ser un lindo ejemplo, podría ser como una buena analogía. Bueno, mirá, claro, el rostro de Moisés resplandeció, entonces va a resplandecer el mío, pero podría ser como un buen ejemplo, pero no es solamente un ejemplo, no es solamente una analogía o una comparación, es la intención misma de Dios que esto ocurra. Y mirá cómo lo expresó el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, 2 Corintios 3, a partir del versículo 7, dice: el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? En efecto, lo que fue glorioso ya no lo es si se lo compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria lo que ya se estaba extinguiendo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Básicamente lo que Pablo está diciendo es que si la manifestación de su bondad, si la revelación de su gloria antes de Cristo fue gloriosa, ¿cuánto más gloriosa será la manifestación constante que Dios tiene para este tiempo después de la obra consumada de Cristo? ¿Cuánto mayor será la gloria de la presencia misma del Espíritu de Dios habitando en cada uno de sus hijos y de sus hijas? ¿Cuánto más? Es una invitación para que desafíes tu imaginación. Y este pasaje termina en el versículo 18 con esta tremenda declaración. Dice: así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. No sé vos, pero yo quiero tener mayores revelaciones de la bondad, es decir, de la gloria de Dios, y llegar al trabajo o en este tiempo de pandemia conectarme por Zoom y que la gente se sorprenda porque la gloria de Dios me cambió el rostro, porque mi rostro sale un haz de luz que encandila la vida de las personas y es la luz de la bondad de nuestro Señor. Que salga de nuestra vida esa luz resplandeciente que impacte la vida de todos los que todavía no lo conocen. Y todos puedan ver y entender que nuestro Dios es bueno y mucho más de lo que cualquiera puede pensar, imaginar o entender. Como venimos viendo, haciendo un mini resumen, para que esto suceda primero tiene que ocurrir el cambio de mentalidad que hablábamos en el primer punto para buscarlo con esa convicción de su naturaleza. Tenemos que ser un pueblo que abraza nuestra misión y se compromete a representarlo de la forma más fiel posible, predicando el mensaje correcto.
Y tenemos que ser un pueblo que lo busca en intimidad, que busca ir más profundo cada día. Es en este contexto que veremos más y más pruebas de la bondad de Dios y vamos a poder resplandecer por su gloria. Y hay algo muy importante en este punto, y es algo que, gracias a Dios, en nuestra casa, en la Iglesia del Centro, se ha enseñado mucho, y es que la relación y la intimidad con Dios tiene dos partes. Está la parte individual, es que cuando yo lo busco en la intimidad de mi casa, me encierro en mi habitación o donde pueda y ahí lo busco a Jesús. Y está la otra parte que es la comunitaria, que tiene que ver con congregarnos, con buscarlo a Dios como familia, como pueblo, con todo lo que nos ha enseñado el pastor Carlos de que no podemos vivir la vida cristiana solos. Para que la revelación de su gloria sea completa, tenemos que tener esta doble búsqueda. Lo tengo que buscar en mi vida personal y en mi vida comunitaria. No vendrá si solamente lo busco encerrado en mi habitación, como tampoco vendrá solamente si lo busco exclusivamente los sábados y los domingos. Y quiero leerte algunos pasajes nada más que ejemplifican bien esto. Uno está en 2 de Crónicas, capítulo 5, versículos 13 y 14, dice: los trompetistas y los cantores alababan y daban gracias al Señor al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos musicales. Y cuando tocaron y cantaron al unísono, el Señor es bueno, su gran amor perdura para siempre, una nube cubrió el templo del Señor. Por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Hay dos verdades hermosas en este pasaje. La primera es que estaban adorando a Dios juntos, en perfecta unidad, cantaron al unísono. Y la segunda es que lo estaban adorando, no sé si prestaste atención, lo estaban adorando por su bondad, porque Él es bueno y su amor dura para siempre. Lo estaban adorando por su naturaleza. ¿Y cuál fue el resultado? La gloria del Señor llenó el templo. Y una vez más vemos esa conexión que te decía entre la revelación de su gloria y su bondad. Cuando juntos como familia lo adoramos en unidad por quién es Él, su gloria desciende sobre nosotros. Este es un pasaje del Antiguo Testamento y ya vimos lo que decía el apóstol Pablo en Corintios, que si lo anterior fue glorioso, ¿cuánto más glorioso será el ministerio ahora del Espíritu? Si vemos en el Antiguo Testamento que cuando en unidad lo adoraban por su naturaleza, Él llenó de su gloria lugares físicos, ¿cuánto más será su manifestación ahora que todos nosotros somos templo del Espíritu? ¿Cuánto más de su gloria depositará ahora en la iglesia que es su cuerpo? Este es el deseo de Dios, que nos convirtamos en una comunidad que adora en espíritu y en verdad, en comunión y en lo secreto. Cuando hacemos esto, le ofrecemos al Señor un lugar que Él va a querer habitar, un lugar que Él va a querer llenar con su gloria. La gloria llenando su casa, la iglesia, tu vida, mi vida, la nuestra, como familia, es para manifestar la bondad de Dios a las naciones. Su intención es manifestarse en nosotros y a través de nosotros y como resultado transformar la naturaleza del mundo que nos rodea. Estos son los 3 puntos de los que quería enseñarte hoy. Ahora, para cerrar y a término de conclusión, quiero llamar tu atención sobre algunas promesas de Dios acerca de los últimos días. ¿Y por qué te hablo de los últimos días? Porque la Biblia nos enseña bastante acerca de que en los últimos tiempos la maldad del mundo irá en aumento, ¿no? Y nos habla acerca de que habrá guerras, división, inmoralidad, pobreza, entre otras cosas, ¿no? La verdad es que no hace falta entrar en detalle, una simple mirada a la realidad en que vivimos y fácilmente nos podemos dar cuenta de que la maldad en el mundo está yendo en aumento, ¿no? Entonces, ¿cómo cuadra la realidad de que cuando nos acercamos a la venida de Cristo, la maldad va en aumento? ¿Cómo encaja esto con la bondad de Dios? Y la realidad es que en la Biblia también hay promesas muy claras, muy concretas, acerca de cómo se va a manifestar la bondad de Dios en los últimos tiempos, mientras que la maldad del mundo también aumenta. Y mira lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 33, versículo 9, dice: Jerusalén será para mí motivo de gozo y de alabanza y de gloria a la vista de todas las naciones de la tierra. Se enterarán de todo el bien que yo le hago y temerán y temblarán por todo el bienestar y toda la paz que yo le ofrezco. La promesa es que en los últimos días la bondad del Señor estará sobre su pueblo, es decir, sobre nosotros.
y todas las naciones de la tierra se enterarán de todo el bien que Dios hace en favor nuestro. Esto es algo tremendo porque quiere decir que en los últimos días la bondad del Señor será una de las herramientas evangelísticas más utilizadas en la iglesia, porque la bendición del Señor sobre su pueblo marcará la diferencia. Y esta diferencia será de tal magnitud, dice este pasaje que acabamos de leer, que hará que las naciones teman y tiemblan. Pensemos unos segundos, ¿qué tan buena tiene que ser, qué tan contundente tiene que ser la manifestación de su bondad para que alguien la vea y tenga temor? ¿No? Tendría que ser algo tan claro, tan extremo, una manifestación tan gloriosa del Señor. Y eso es justamente lo que Dios tiene preparado para el tiempo en que la maldad y la oposición en el mundo irá en aumento. Mirá cómo lo expresa el Salmo 67, es un salmo tremendo, profético, no lo vamos a leer todo, dice: Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que se conozcan en la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú las gobiernas con rectitud. Tú guías a las naciones de la tierra. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra dará entonces su fruto y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Dios nos bendecirá y le temerán todos los confines de la tierra. Cuando Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros, entre todas las naciones se conoce su salvación. Y termina diciendo que Dios nos va a bendecir. Y nuevamente dice que esas bendiciones harán que teman todos los confines de la tierra. Estas bendiciones son manifestaciones del favor de Dios en aumento, y este favor, y eso quiero llamar tu atención, tiene propósito. No es solo para disfrute personal, sino que es para que todas las naciones de la tierra conozcan su salvación. El favor que Dios nos va a dar, que nos está dando y nos dará en los últimos tiempos, tiene que beneficiar a las personas que están a nuestro alrededor, las personas que están bajo mi influencia. Si no, este favor, estas bendiciones van a estar siendo mal utilizadas. Como decíamos antes, solo Dios tiene respuesta a los problemas que afronta el mundo. Y Dios está depositando su gloria en nosotros para que todos puedan ver cuán bueno es Él. Si yo uso aquello que Dios puso dentro mío solo para beneficio personal, y entonces me voy a decepcionar fácilmente. Pero si puedo vivir con su favor y bendición y usarlo como se debe, beneficiando a los demás, entonces las naciones se volverán a Cristo. Esta es su promesa. Cuando entendemos todo esto, cuando paramos un segundo y hacemos un repaso de lo que aprendimos hoy, nos damos cuenta de por qué el diablo se esfuerza tanto para destruir nuestra confianza en la bondad absoluta del Señor, por qué está interesado que haya confusión y sobre todo dentro de la iglesia acerca de la verdadera naturaleza de Dios, para que nos confundamos, para que creamos que a veces Dios puede enviarnos el mal. También podemos entender por qué es tan importante que haya un cambio de nuestra de mentalidad, para que busquemos a Dios con expectativa, con convicción de que Él galardona nuestra búsqueda. Porque esta revelación de su bondad, esta manifestación de su gloria en nuestra vida, es una de las claves para un avivamiento masivo en los últimos días, donde, como dicen los pasajes que estamos viendo, nos espera una cosecha de naciones enteras, porque entre todas las naciones se conocerá su salvación. Cuando vean la bondad de Dios manifiesta en su pueblo, todas las naciones van a querer probarlo, porque como decíamos antes, Él es el deseado de las naciones. Él es el deseado de las naciones. Bueno, hasta acá con los 3 puntos que vimos hoy. Espero que esta clase te haya servido, te haya, como decíamos al principio, que el Espíritu Santo también haya confrontado tu vida, haya despertado tu hambre por probar y experimentar más de la bondad de Dios, también por llevar adelante y a las naciones el mensaje correcto, el Evangelio del Reino, y que vayamos juntos como familia y también en intimidad de forma personal a disfrutar de su gloria, a recibir mayores revelaciones de su bondad para poder representarlo adecuadamente. Los próximos martes vamos a seguir profundizando en esto que estuvimos viendo, así que ahí prepárate con expectativa, con anhelo por seguir buscando más y más del Señor.
Que Dios te bendiga mucho.